El tema que veremos va a ser funciones, definición de una función. Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o un conjunto de partida se le llama dominio, al conjunto final o conjunto de llegada, en tanto se le puede denominar condominio. Veremos los tipos de funciones, los cuales son función polinómica, función constante, función polinómica de primer grado, función lineal, función cuadrática, función cúbica, función racional. La función polinómica. Una función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio tal como el dominio de las funciones polinómicas son todos los números reales. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Se llama de grado una función polinómica al mayor exponente de sus términos. Por ejemplo, el polinomio de la función del primer grado de arriba es de tercero. Los diferentes a1, a0, a1, a n son números reales llamados coeficientes de un polinomio. Aquí veremos un ejemplo de cuál es la función polinómica. Pasaremos a la función constante, la cual su descripción es una función f es constante si la variable dependiente y toma el mismo valor a cualquier elemento del dominio variable independiente x. En términos matemáticos, la función f es constante si para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales como x1, x2, se cumple fx1 igual a fx2. La gráfica de una función constante es una recta paralela al eje de abscisas x. Aquí veremos un ejemplo de cuál es la función constante y el eje x1 y x2. Función polinómica de primer grado. La función polinómica de primer grado o de grado 1 son aquellas que tienen un polinomio de grado 1 como expresión. Están compuestas por un escalar que multiplica a la variable independiente más una constante. Su mayor exponente es x elevado a 1. Su representación gráfica es una recta de pendiente m. La m es pendiente y la n la ordenada o punto de donde la corta la recta f al eje de ordenada. Según los valores de m y n existen tres tipos. Ahí podremos ver un ejemplo de la función polinómica de primer grado, la ordenada y su pendiente. Ahora pasaremos a la función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0.0. Son funciones rectas de la forma. También se llaman funciones de proporcionalidad directa. La constante m es la ración de proporcionalidad. El término independiente n de la función afín es 0. Ahí podremos ver un ejemplo de la función lineal. Función cuadrática. La función cuadrática o funciones de segundo grado son funciones polinómicas de grado 2, es decir, mayor exponente de polinomio es x elevado a x2. Su representación gráfica es una parábola vertical. Una función cuadrática puede tener dos raíces reales o ninguna. Las raíces de función son elementos del dominio que le hacen nula, es decir, son los puntos donde la gráfica de la función corta al eje x. Ahí podremos ver un ejemplo de la función cuadrática, su eje de simetría y su vértice. Función cúbica. Las funciones cúbicas o funciones de tercer grado son funciones polinómicas de grado 3, es decir, las que el mayor exponente del polinomio es x elevado a 3x3. La representación gráfica de la función cúbica es una función cúbica puede tener tres raíces reales, dos o una. Las raíces de una función son elementos del dominio que hacen nula, es decir, son los puntos donde la gráfica de la función corta al eje x. Ahí podremos ver un
ejemplo de la función cúbica. Ahora pasaremos a la función racional. Función racional son los coeficientes irreducibles de dos polinomios. Para ello no deben de tener las mismas raíces. La palabra racional hace referencia a que esta función es una razón. Px es el polinomio del numerador y Qx el del denominador. La variable x debe de estar en el denominador y el dominio de una función racional. Son todos los números reales excepto los valores de la variable x que anulan el denominador qx igual a 0, es decir, excepto las raciones del polinomio correspondiente al denominador. La gráfica de estas funciones, si el polinomio del denominador qx es de grado 1, es una hipérbola. En todas las funciones racionales es la que el grado del polinomio del numerador px sea el mismo que el grado del denominador qx. Existe una asíntota horizontal y igual a y q, siendo aquí a y q los coeficientes de los términos de mayor grado de px y de qx respectivamente. Aquí podremos ver unos ejemplos de cuál es la función racional. Aquí estarán los enlaces donde fue sacada la información. Saqué la información de universos de fórmulas, de definición de función de matemáticas y de un video de YouTube. Y pues aquí una foto de que yo lo hice para que no plagien mi información. Pues esto sería todo. Pues gracias por verlo.